Hermanos, sí, gracias Pastor José, Pastor Huicho, por la invitación de pasar este día tan especial con ustedes. Gracias por escuchar el Espíritu de Dios y obedecer mientras discernías que cómo Dios te estaba llamando, ¿no? Cómo Dios te estaba llamando a plantar una iglesia nueva, una nueva comunidad de Dios, un nuevo faro de luz. ¿Sabe? Comenzar una iglesia es una labor bien difícil, ¿no es así? Es bien difícil. Entonces, cuando uno se siente ese llamado de plantar algo nuevo, uno tiene que estar seguro que es Dios llamándolo para hacerlo. Entonces, yo creo que el fruto y la evidencia que esto realmente fue un llamado genuino de Dios es lo que yo estoy viendo en esta mañana. No solo lo que estoy viendo, pero sintiendo en cuanto a las alabanzas y también todos los testimonios lindísimos de cómo esta iglesia Camino de Vida ha impactado vidas. Entonces, gracias por ser fiel a ese llamado. Efesios 2, 19 a 22 no es el texto principal, pero dice así: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Qué lindo. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos versículos nos hacen recordar que ustedes no solo son una congregación, pero son una familia de Cristo, donde el amor de Cristo se ha manifestado en cada servicio, en cada ministerio, en cada acto de amor que han hecho en su nombre por 2 años. Entonces, hermanos, sigan adelante confiando que Jesús seguirá haciendo algo increíble por medio de ustedes y en ustedes también. Felicidades, pastor. Gracias por su ministerio. Déjame orar. Padre, gracias, Señor, por la iglesia Camino de Vida. Sigue bendiciendo, Señor. Sigue bendiciendo a esta iglesia, a los hermanos, a su liderazgo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta este punto. Y, Señor, en ti creeremos que seguirás haciendo cosas muy grandes, Señor. Seguirás, Señor, cambiando vidas, transformando almas, Señor, impactando a nuestra comunidad de Miami-Dade County, de este condado, Señor. Gracias, Señor. Ayude al pastor José y a los demás pastores aquí presentes, Señor, por todo lo que van a hacer en tu nombre. Y es para tu honra y gloria. Gracias, Señor, también por la iglesia de Providence Road, de la manera en que estás usando a ellos para empezar nuevas iglesias. Bendicen a ellos también, Señor. Gracias. Todo esto, bendice tu palabra, Señor. Ahora, ayúdame a comunicar lo que tú quieres, Señor, para ellos. Que sea tú que reciba toda la honra y gloria. En el nombre del Señor Jesucristo oro. Amén. Hermanos y hermanas, yo soy director. Usted dijo presidente. Wow. Me gusta esa palabra mejor, quizá. Pero yo soy director de la Asociación Bautista de Miami. Nuestra asociación tiene alrededor de 260 iglesias de hablar inglés, español y también Haitian Creole de los haitianos. Y uno de los trabajos que yo tengo es tratar de animar a nuestras iglesias a que sigan, ¿no?, en su labor expandiendo el reino de Dios. Entonces,
esta tarde, este sermón busca animarlos a que abracen no solo el Señor. Mira, yo no sé si hay gente aquí que quizás todavía no han abrazado, no se han rendido al Señor todavía. Entonces, si hay gente que todavía no lo conocen, que abracen al Señor en esta tarde, con su vida, con su mente, con su corazón, con su alma, con todo. Pero también que abracen a su misión. Y me parece que lo están haciendo. Pero siempre quiero animar más y más. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. El hecho que empezaron una iglesia nueva es muy importante. Mucha gente me dice, bueno, yo creo que no debemos plantar más iglesias. Y me dicen, porque hay suficiente iglesia. No sé si han escuchado eso. Ya tenemos, no hay edificios, ya tenemos suficiente aquí en Miami. Bueno, la realidad nos indica que no es así. Que siempre en Miami-Dade County hay siempre más y más necesidad para plantar más iglesias. ¿Por qué? Porque aquí en este condado, 2 de cada 3 personas no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este condado tiene casi 3 millones de personas. Ahora, yo no sé si tenemos, matemáticos aquí. Dios me llamó a ser director y misionero, no matemático. Yo no sé cuántas personas eso representa, pero son mucha gente. Hay mucha gente. Y mira, nuestras iglesias siempre pueden llenarse más y siempre podemos plantar más y más. Porque hay millones de personas perdidas. Y eso es en Miami. En el mundo hay 4.6 mil millones de personas que no conocen a Jesucristo. Entonces hay una perdición grandísima en nuestro mundo. Entonces siempre gracias por lo que están haciendo para ganar almas. Ahora, el texto de la mañana es Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 19 a 23. ¿Ustedes me escuchan bien o debo usar este micrófono? ¿Está bien? Juan capítulo 20, los versículos 19 hasta 23 es el texto de hoy. La palabra de Dios dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces, hermanos, en su contexto, bueno, ya pasó la resurrección, es esa tarde, esa noche, después que algunas mujeres se fueron a la tumba, vieron que Jesús no estaba presente ahí, la tumba estaba vacía, entonces ellos regresan corriendo, regresan y avisan a los discípulos que no encontraron a Jesús, que la tumba estaba vacía. Entonces Pedro y Juan empiezan a correr para verificar lo que las mujeres dijeron, si lo que las mujeres dijeron fue cierta. Entonces ellos también averiguaron que Jesús no estaba ahí. Entonces en la noche, ¿ok?, están reunidos en un lugar, en una casa, en un cuarto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que los hermanos estaban alegres.
Así dice, ¿no? No dice que son alegres. ¿Qué dice? Que dice que los hermanos estaban llenos de miedo. ¿Sabe? Es interesante. Muchas veces nosotros pensaríamos, bueno, si fuera yo tendría la fe de reconocer lo que había pasado y reconociendo que Jesús no estaba en la tumba. Bueno, hubiera sentido una alegría tremenda. Esa realidad me hubiera llenado con poder y gozo. Y también me llenaría con una fe fuertísima. Y estaría afuera predicando, hablando de Jesucristo. Así pensamos que nosotros lo hubiéramos hecho. Pero, mira, los hermanos sufren de lo que nosotros sufrimos. Ellos son gente débil como nosotros, pecadores como nosotros. Entonces, esto fue su reacción natural. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a abrazar al Señor, pero también a su misión, la primera cosa es que para abrazar la misión de Jesús, hay que apropiarse de la paz de Jesús. ¿Ok? Recuerda, resurrección. Eso significa que fue la culminación de la obra de Jesús en la tierra. Toda su obra redentora de venir a vivir una vida perfecta, una vida santa, a cumplir con todos los reglamentos de la ley. Todo lo que Cristo tenía que hacer para pagar por nosotros la penalidad de nuestros pecados, Cristo ya lo cumplió, lo hizo. Todo lo que Cristo predicó, todo lo que Él hacía en la tierra, fue validado. No sé si, ¿is that right Spanish? ¿Fue validado? ¿Está bien? Por la resurrección. Por la resurrección. Es decir, podemos tener la confianza en que Cristo realmente es nuestro Señor y Salvador porque Él resucitó de la tumba. Entonces, todo lo que Él tenía que hacer, lo cumplió en la tierra. Pero es muy curioso lo que Él hizo. Mira, después de resucitar de la tumba, Él hizo como un desvío, ¿no? ¿No es cierto? Él se desvió. Mira, si yo hubiera sido el Señor, yo hubiera regresado directamente al cielo. Directamente a la paz con mi Padre. Directamente a ese lugar santo, sin pecado, sin mancha. Muchas veces yo salgo del trabajo y yo no sé si los esposos hacen esto, pero las esposas, yo salgo del trabajo muchas veces a las 5 de la tarde, a las 5:30, estoy cansado, yo quiero ir directamente a mi casa para descansar y para comer. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Pero qué hace? Suena el celular. Suena el celular. Y entonces, ¿qué hace mi esposa? Rick, por favor, ¿puede pasar por Target o Walmart, algo así, a comprar leche? Entonces yo, sí, mi amor, ok. I hang up, cuelgo el teléfono y empiezo a sentirme mal. Yo en mi humanidad hubiera querido regresar directamente al Señor. Gracias a Dios que yo no soy el Señor. ¿Pero por qué? Si Jesucristo cumplió todo lo que tenía que cumplir, ¿por qué hizo un desvío y se apareció a los discípulos? ¿Por qué lo hizo? Mira, primero yo creo por la palabra, lo que dice, yo creo que primero Él regresó, desvió para animar y a fortalecer a los discípulos, como dije. En vez de sentir el gozo de la resurrección, en vez de sentir la alegría de que Cristo vive, ¿no? Estaban llenos con miedo. La palabra dice que tenían miedo, estaban llenos de duda. Había lágrimas. Entonces,
el Señor yo creo que quería regresar por parte del propósito para animar y fortalecer a sus discípulos. Se pensaría que nosotros otra vez haríamos algo diferente, pero no fue así. Entonces, ¿por qué estaban sintiendo tan mal los discípulos? Mira, por 3 años los discípulos caminaron con Jesús. Vieron cómo Jesús actuaba, lo que Jesús decía, lo que Jesús predicaba. Ellos sintieron correctamente toda la alegría y la esperanza que uno debe sentir cuando se da cuenta de quién es Jesús. Se dieron cuenta que Jesús era el Rey, el Salvador, el Sanador, la esperanza para el pueblo de Israel, la esperanza para los que están lejos de Dios. Algunos tenían un concepto erróneo que iba a establecer un reino físico en la tierra. Entonces todo lo que querían, todo lo que anhelaban, parece que se perdió o fue aplastado con la muerte de Jesús. ¿Ok? Entonces por eso estaban sintiendo y pasando por esas angustias. Entonces por eso Jesús en su bondad y en su amor, ¿qué hace? Él desvía y Él aparece en medio de los discípulos. Y Él proclama algo maravilloso aquí, viendo toda su angustia. Él dice que, Él dice paz a ustedes. En ese momento el Señor Jesús sabía lo que necesitaban sus discípulos. Jesús sabía que los discípulos estaban pensando quizás, estoy imaginando ahora, que bueno, si mataron al Rey, si mataron a nuestro Señor y Salvador, seguro a nosotros también nos va a matar. Entonces ustedes que han pasado por un miedo, muchas veces es un miedo que debilita a alguien. Pero la cosa es que Jesús también sabía que Él tenía algo para sus discípulos hacer. Además de su presencia y su paz, Jesús añadió una prueba. Por ejemplo, versículo 20 dice que y diciendo esto, Él proclama la paz en el versículo 19. Y el versículo 20 dice, y diciendo esto les muestra las manos y el costado. Entonces Él añade a la paz y a su presencia una prueba. Él dice, mira, Él permitió que vieran a sus manos. Mira, yo soy quien ustedes creen que soy. Yo vivo. Mira, muchas veces Dios, si quiere que nosotros hagamos algo, Dios va a probarse delante de nosotros. El comentarista Lenski dijo lo siguiente: aquí Jesús muestra a los discípulos el mismo precio con el que compró su paz, sus manos perforadas y su costado traspasado, la evidencia de su muerte por crucifixión. Y continúa diciendo, estas santas heridas proclaman que Dios está en paz con nosotros. Entonces con esta prueba los discípulos se alegraron. Mira, para abrazar la misión tenemos que apropiar la paz de Jesús. ¿Por qué? Porque la misión que Cristo nos dejó, que vamos a ver en el segundo punto, es una misión difícil. Como dije, plantar una nueva iglesia es difícil. Ir a predicar la palabra es difícil. Ir a compartir las buenas nuevas en un mundo hostil es difícil. Entonces necesitamos la paz de nuestro Señor para cumplir.
Entonces la segunda cosa es que para abrazar la misión de Jesús hay que comprender el plan de Jesús. Y el plan aquí viene, lo hemos leído en el versículo 21. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Okay, ahí está, hermanos. Es muy sencillo, muy fácil decirlo, muy fácil pensarlo, pero es increíble pensar que, dice Jesús, de la misma manera que el Padre me envió, yo de la misma manera estoy enviando a ustedes. Son palabras muy asombrosos. Gracias. Perdóname, cuando era niño mi familia me decía el cubano arrepentido. Entonces yo sigo luchando con el español. Tenemos la misma misión de Jesús. Así lo dice Jesucristo. Entonces aquí Jesús revela, ¿no?, su plan para nosotros. Y no es solo para los discípulos, pero para todos aquí congregados. Doy gracias al pastor José y a los otros pastores que plantaron una iglesia, pero esa tarea es para cada persona sentada aquí. Para cada persona. Para los jóvenes, para los no tan jóvenes, hombres y mujeres también. Como el Padre me envió, así yo los envío. Es una comisión tan poderosa como la gran comisión en Mateo 28. También curiosamente, Él proclama otra vez la paz que necesitaban. La primera paz fue para calmar sus temores en medio de la persecución. Y esa segunda paz es para recordarles que el acto del Padre enviando al Hijo al mundo fue la manera en que Dios proveyó a la paz eterna. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que están lejos y paz a los que estaban cerca. Hermano, la mayoría del mundo está lejos de Dios. El pecado ha sido totalmente destructivo para la totalidad del ser humano. Entonces el Padre, viendo que aún su pueblo no podía cumplir con sus reglamentos, con sus leyes, el Padre, viendo que nuestro desprecio y rebelión contra Él deja un rastro de destrucción, Él dice a su Hijo, Hijo, tienes que ir allá, tienes que ir abajo y tienes que vivir por ellos porque son incapaces de vivir según mis estándares. Tienes que morir por ellos, porque si ellos mueren en sus pecados, quedarán condenados. Y finalmente tienes que resucitar, para que sepan que ellos también resucitarán en el último día. Si solo se arrepienten de sus pecados y creen en ti. Porque si creen en ti, creen en mí. Entonces Dios hizo todo esto para revertir la maldición del pecado y hacer todo nuevo para aquellos que creen. Y hermanos, para los creyentes, incluso cuando nosotros de vez en cuando caímos, ¿no?, en pecado, cuando nos tropezamos y caemos, Él nos guiará a mirar nuevamente al Hijo para recordarnos todo lo que el Hijo hizo para nosotros. Para mí, esas son buenas nuevas. Buenas nuevas, que un mundo perdido puede tener una vida nueva. Y para los que son parte de la familia, que aun cuando caemos, podemos ser perdonados y recibir la gracia de Dios una y otra vez, sintiendo su amor.
¿Necesitaba Dios a los discípulos? Él los necesitaba. Mira, deja que eso nos humilla un poco. Dios a mí no me necesita. Dios no necesariamente necesita la iglesia Camino de Vida para hacer su plan. El apóstol Pablo lo declaró tanto en Hechos, diciendo: el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Entonces, Él no necesita, pero Dios, sin embargo, nos hace partícipes de su plan. Piensa en un padre. Piensa en un padre que tiene que cambiar el aceite de su carro. ¿Ok? El padre tiene un hijo. Quizá, ¿cuántos años tiene? 6. Tiene 6 años. Is that your son? What is your name? Julio. Entonces Julio pregunta a Julio, ok. Julio tiene que cambiar el aceite de su carro. Entonces él dice: Julio, ven, ayúdame. Mijo, ven. Entonces Julio camina y está ahí al lado de su padre. Ahora, ¿qué va a pasar si Julio, el junior, empieza a tratar de cambiar el aceite? ¿Qué va a pasar con ese carro? Va a ser un desastre. Pero ¿por qué Julio, el papá, invita a Julio el pequeño a participar en sus planes de cambiar el aceite? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque el papá quiere que su hijo sea parte de lo que él está haciendo. Es la relación que el papá tiene con su hijo. Y no solo eso, el hijo aprende del papá. El hijo ve lo que el papá hace. El hijo empieza a copiar lo que el papá hace. Entonces, al final, cuando se cambió exitosamente el aceite, el papá pone su brazo por su hijo y dice: oye, hijo, good job, buen trabajo, bien hecho. Gracias por ayudarme. Y entonces juntos el hijo se siente el gozo de su padre. ¿No? El hijo siente ese gozo de haber participado en algo importante. Y así yo creo que es la razón. Dios no te necesita. Dios a mí no necesita, me necesita. Pero nos invita. Y hermanos, eso es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Como dijiste, pastor, todas las vidas transformadas, toda la gente que pueden testificar de cómo Dios ha cambiado mi vida, sea en Cuba o aquí o en Venezuela, en Miami. Bueno, ¿por qué? ¿Porque merecemos eso? No. ¿Porque somos fuertes? No. ¿Porque somos gente importante? No. Es la gracia y el amor de Dios. Entonces, por eso Dios, pudiendo hacerlo solo, ¿no?, hace una familia y Dios usa nosotros, la iglesia, para cumplir su misión. Entonces, de la misma manera, hermanos, Dios, Jesús, nos envía ahora al mismo mundo caído en que Jesús llegó, con el mismo mensaje de la paz del Evangelio, ofreciendo la misma solución para los perdidos, la salvación de Jesucristo. Y el tercer punto para terminar. Para abrazar la misión de Jesús, hay que implementar el propósito de Jesús. Miren lo que dice 22 y 23. Entonces, tenemos la paz
de Cristo en verso 19, el plan en verso 20 y ahora el propósito en 21, 22 y 23. Bueno, déjame leer 21 también. Entonces, él demuestra las manos y el costado. Entonces hace algo muy interesante. Él sopla, pasa a ustedes. Bueno, Jesús le dijo otra vez, pasa a ustedes como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. 22. Después de decir esto, Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces, hermanos, Él hizo esto para hacer permanente a su presencia. Entonces, Cristo nos manda con su paz, nos manda con su pan, su pan también, la pan de vida, con su plan, y ahora nos manda con Él mismo, con su Espíritu, ¿ok? Para ser permanente en su iglesia el Espíritu de Dios. Él sopla sobre esos discípulos y dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros abrazamos la misión de Jesús y la activamos en nuestra vida diaria, ¿no? Dios nos usa de una manera increíble. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios. ¿Por qué sopló? ¿Por qué sopló? Eso debe hacernos recordar de la creación. Recuerda, Él tomó la tierra, lo formó y ¿qué hizo? Sopló. Entonces, un material que no tenía vida, Dios sopla y de un momento al otro tiene vida. Es la acción, es así. Es el poder y el trabajo de Dios, no de nosotros. Entonces, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Jesús estaba diciendo, así como Dios es, yo soy. Entonces, si nosotros cumplimos y obedecemos, ¿no? El Espíritu va a hacer la obra. Ahora, ¿qué significa? A quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Eso suena como algo para los sacerdotes, ¿no? Eso suena algo para los sacerdotes. Nosotros, cuando hacemos estos pasos de fe, es casi como Dios nos está dando a otros, nos está dando la responsabilidad de ofrecer el Evangelio y de esa manera estamos dando una oportunidad para que otros reciban al Señor y su perdón. Eso tiene sentido. Nosotros no perdonamos pecados, pero estamos dando oportunidad a otros. Cuando hablamos de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados por Dios mismo. Pero de la otra parte, si nosotros pasamos nuestra vida cristiana sin hablar de Cristo, sin predicar, sin compartir las buenas nuevas, de esa parte es casi como estamos reteniendo esa oportunidad para que otros reciban el perdón de Dios. Entonces todo eso es parte del plan de Dios. Y otra vez, el hecho que Dios nos use de una manera es algo asombroso, hermanos.
Entonces, si hemos abrazado al Señor y si hay alguien aquí presente que no conoce a Cristo, hay que arrepentirse de sus pecados y hay que creer en Él. Hay que depositar toda tu fe en Jesucristo y pedir el perdón de sus pecados. Pero si son ya parte de la iglesia, hay que abrazar la misión. Hay que con todo lo que ya tienen todo para cumplir la misión que Cristo nos dejó. ¿Cuál fue su misión? Como Dios, como el Padre me ha enviado, yo les envío a ustedes. Y que el Señor siga usando a ustedes de esta manera. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tenemos esta misión que tú nos has dado, nos has dejado. Señor, es una misión con dificultades, con tribulaciones. Señor, hay un mundo que no quiere escuchar lo que tenemos que decir. Pero, Señor, es la única esperanza para la gente que están lejos de ti. Para la gente que no tienen una relación contigo. Señor, gracias por pastores como José, iglesias como Camino de Vida, Señor, por haber obedecido tu misión. Y Señor, de una manera, use a cada uno de nosotros aquí sentados, parados, presentes, Señor, para cumplir esa misión. Y te prometemos, Señor, que a ti te daremos toda la honra y la gloria. Oro esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias.